Hola, me llamo Luis Alberto Cuevas Olmedo, me conocen en la tierra como Beto Cuevas. Soy de la especie Homo sapiens con sensibilidad artística, me gusta pintar, dibujar, inventar cosas que no existen, escribo canciones, hago música, toco guitarra y recientemente me gusta mucho escribir cuentos cortos para despertarle la imaginación a la gente. Beto Cuevas, muchísimas gracias por este tiempo con CNN Íntimo en CNN Chile. Gracias por este espacio de conversación. Gracias a ti, Matilde. Beto, bueno, esta entrevista sale un poco de la temporalidad de lo que es la presentación de un show o un disco en particular. Queremos recorrer, hacer el viaje de estos 37 años que tienes sobre el escenario y saber dónde estás el día de hoy, porque en junio del año 89 tú debutaste como solista de La Ley. Han pasado 37 años. ¿Dónde estás hoy, Alberto Beto Cuevas? Hoy me encuentro en esa misma plataforma, pero en otro formato, en el formato de artista solista. Sigo con la inquietud de escribir nuevas canciones, de explorar la música en todas sus formas, pero ampliando mi paisaje artístico a través de otros medios, aparte de la pintura y el dibujo que lo he hecho desde siempre. Últimamente he estado escribiendo cuentos cortos para eventualmente editar un libro con estos cuentos cortos que me tiene muy entusiasmado porque soy un gran fanático del cine de toda la vida. He tenido la oportunidad de trabajar como director, dirigiendo videos y cosas, ocurrencias mías. Muchas veces le hago cortos a mi familia para hacerlos reír. Pero a través de estos cuentos cortos que he estado escribiendo, veo, o más bien vislumbro en el futuro alguna suerte de serie de televisión, porque todos están muy bien descritos en detalles y creo que podrían ser guiones. ¿Y cuál es la temática de estos cuentos? Es realismo mágico, entonces la temática es bien variada. Mezclo a veces cuestiones históricas con fantasía y dejo mi mente volar de diferentes formas. Uh-huh. eh, ¿Hace cuánto tiempo que vienes escribiendo, Beto? Escribiendo desde hace bastante tiempo, porque de alguna forma el ejercicio de escribir canciones va soltando o más bien abriendo puertas con respecto a la parte literaria, pero concretando el formato de cuentos cortos, yo te diría desde hace como 2 años concretamente, y todo partió con un ejercicio de pareidolia que empecé a hacer en mis redes sociales. Le pedí a la gente que hiciera un rayón cualquiera y que me lo mandara, y yo a través de ese rayón hacía un dibujo que veía sin modificar ese rayón, y muchas veces había muchos personajes y de ahí empezaba a escribir microcuentos que con el límite de caracteres que te permite una red como Instagram. Entonces esos cuentos, microcuentos, se convirtieron en cuentos cortos que son un poquito más largos que lo que te permite la plataforma, y empecé a escribir uno tras otro de cosas que se me iban ocurriendo y comencé a coleccionarlos, y ya estoy en un punto donde tengo alrededor de 40 cuentos cortos que me encantaría eventualmente, cuando llegue el momento, curarlo bien y poder sacar un libro cuando tenga algún encuentro con alguna editorial interesada. ¿Y podemos conocer alguno de estos cuentos? Por supuesto. Si quieres te leo uno que escribí hace como 4 meses atrás. Aunque sea un pedazo, Claro, por un supuesto. pedacito. Hombre, qué mujer, por Beto Cuevas. Las calles pavimentadas de una gran ciudad industrializada eran testigos, cada mañana, del rugido metálico con que Remy San Pietro surcaba el asfalto. Dueño y heredero de una poderosa imprenta textil, atravesaba la urbe como un relámpago en su Chevrolet Corvette Stingray del 68, plateado como acero inoxidable, con el capó alargado, como una lanza fálica que proclamaba su virilidad. Era más que un automóvil, era la prolongación de su ego. Ese temple lo había heredado de su padre, un vencedor absoluto en los negocios, quien le inculcó la premisa de conquistar a cualquier precio. Con esa misma arrogancia abordaba a las mujeres, reduciéndolas a objetos de colección,
rostros hermosos y cuerpos que desechaba luego como envases vacíos de refresco. Para él no existía responsabilidad emocional, solo la saciedad inmediata del deseo. En la imprenta su voz resonaba como un látigo. Generaba temor entre sus empleados, especialmente en una mujer de porte masculino, Sam, nacida Samantha, capataz eficiente y firme. Ella fingía rudeza para complacerlo, gritaba órdenes como si comandara un regimiento, aunque entre líneas ofrecía a los trabajadores guiños de complicidad que revelaban su cuidado. Remy reconocía en ella a una pieza indispensable, pero en la sombra se burlaba con prejuicio de su ambigüedad, alimentando su arrogancia con risas compartidas entre amigos. Por las noches en el bar Tolomé jugaba a la caza con sus colegas. Allí, entre tragos caros y risas engreídas, clasificaba traseros y pechos como si fueran caballos de exhibición. «Miren esa», exclamaba con descaro, siguiendo a una joven que pasaba cerca. «Le doy un 9. No, un 9,5». «Siempre te adelantas, Remy», se lamentaba Gino, su más cercano amigo. «¿Cómo lo haces?» «Talento, hermano», respondía él con un guiño. «Ojos entrenados para la excelencia». «Eres un verdugo, Remy, un verdugo feliz». Remy reía satisfecho mientras, una tras otra, las chicas se convertían en conquistas efímeras, siempre desechadas al día siguiente con una llamada indiferente. Una mañana de sábado, después de una noche de excesos, despertó tarde. Caminó al baño con la pesadez de la resaca. Llevó su mano entre sus piernas y un escalofrío lo atravesó. Allí donde había estado su orgullo viril, ahora habitaba una vagina. Horrorizado se miró al espejo. Su cuerpo seguía siendo masculino, musculoso, pero los cimientos de su identidad habían mutado en silencio durante el sueño. Nadie podía saberlo. El temor al ridículo y a la burla lo paralizó. Se encerró en su penthouse durante horas, caminando en círculos como un animal atrapado en su propia jaula. Esa misma noche, incapaz de soportar la angustia, se refugió en un bar de barrio. Pidió whisky tras whisky y mientras el hielo se derretía en su vaso, la rocola dejó escapar una canción de los 90. Hombres femeninos en un bar buscan a mujeres masculinas que estén dispuestas a jugar. Las palabras se le incrustaron en la cabeza como un eco burlón, pensó en Sam. Con manos temblorosas marcó su número. Ella atendió con la seriedad de siempre. «Señor Remy, qué sorpresa, un sábado. ¿Todo bien en la fábrica?», preguntó nerviosa. «No, Sam, la fábrica está en orden, soy yo el que no lo está. Necesito verte». Beto, qué o sea, interesante, espectacular, además que mezcla la interpretación teatral y vocal. Bueno, este es uno de estos 40 y tiene esta temática bien particular. ¿Tienen todos esta dosis de suspenso? Sí, todos tienen un poquito de suspenso, algunos tienen una mezcla más histórica con la fantasía, entonces yo los defino en términos estilísticos como cuentos de realismo mágico, pero como te dije anteriormente, me imagino estos cuentos como episodios de alguna serie que podría incluso yo mismo presentar. Oye, y esto es inédito, o sea, me siento muy agradecida de haber conocido uno de estos cuentos que todavía no ha salido. Así es, los estoy comenzando a revelar ahora, pero me pasa a veces que cuando hago tertulias en mi casa, no necesariamente tengo que agarrar la guitarra y cantar algunas canciones, sino que ahora recito o más bien narro mis propios cuentos. Entonces eso es muy interesante porque si le prestas atención, no son cuentos muy largos, duran los relatos en 4 o 5 minutos y genero justamente una conversación en las diferentes temáticas, pero trato de que sean bien eclécticos para que no me repita demasiado en las temáticas. Entonces el cuento que te leí, ese extracto, es un cuento único y bien sui generis en ese sentido. Otros pueden ser más futuristas, otros pueden ser más existencialistas o más espirituales. Oye, o sea, este es un proceso, un momento creativo muy bullante, porque además
a fines del año pasado presentaste este disco que parte como un EP, que es Respira. Sí. ¿Qué es lo que te mueve hoy día y qué es lo que marca como sello musical Respira? Bueno, a ver, Respira es un regreso después del periodo acústico que emprendí en el disco llamado Acústico o Beto Cuevas Acústico, que es un disco homenaje al famoso MTV Unplugged que hice con La Ley en el año 2001 y que, habiendo pasado más de 24 años desde ese disco, me parecía que era un buen momento de poderlo homenajear, pero ya desde una plataforma como solista. Entonces, y además es una gira que fue evolucionando, no es solamente lo que lleva el disco, sino todo lo que fue creciendo en la medida que fui avanzando en esta gira. Pero lo que mueve este disco nuevo que estoy sacando es que regreso al sonido de las guitarras eléctricas, regreso al formato de rock, pero siempre abierto a seguir explorando la música en todas sus formas y no a casarme solamente con un estilo, porque siendo que, también para responder a tu pregunta, creo que ahora ya tengo 58 años y creo que el hecho de que ya seguramente pasé en la mitad de mi vida, uno no tiene tiempo que perder, entonces prefiero hacer cosas y soy como bien metódico en mis procesos creativos y no arrastro canciones durante meses como lo hacía antes. Ahora las trato de concretar y corregir en un tiempo más corto. Ahora, Beto, ¿cómo marcan tus vivencias este nuevo disco que Respira en lo musical? Es una mezcla también con el pop, rock, pero las letras han ido variando. ¿Cómo se reflejan los 58 años? ¿Cómo se refleja tener una nieta que ya tiene Sí. Olivia? ¿Un año? No, va a cumplir 9 meses. Va a cumplir 9 meses. Bueno, a lo mejor no alcanzó. Bueno, pero el proceso de creación de Olivia, cuando Olivia estaba ya anunciada, me imagino que coincidió con la última parte creativa de este disco, la vuelta con la Estela. O sea, hay momentos vitales que son distintos y que son importantes. ¿Cómo Sí. se recogen ahí? Bueno, yo siempre me he considerado una persona principalmente existencialista en mis canciones. Por eso el disco se llama Respira con punto de exclamación, porque finalmente es algo que todos hacemos para estar vivos, pero no siempre con la conciencia de que lo estamos haciendo. Y a veces es simplemente eso lo que tenemos que hacer cuando tenemos que tomar una decisión. Cuando de repente se te cruza alguien en la calle y vas manejando y uno recurre inmediatamente a la chuchada, siendo que de repente una chuchada mal puesta te puede generar una situación de violencia y te puede comprometer incluso la vida. Entonces, el simple hecho de respirar es como una reflexión acerca del saber vivir, de alguna Un forma. llamado a saber Es un vivir. llamado al saber vivir. Entonces, yo trato a través de mis canciones de compartir reflexiones que yo tengo acerca de la vida y afortunadamente tengo la respuesta de los fans directamente, que muchas veces cuando me encuentro con ellos me dicen, oye, gracias a tal canción o tal otra, yo he podido reflexionar y superar ciertas dificultades. Entonces eso me hace sentir bien porque las canciones finalmente no existen solamente para entretener, sino para reflexionar y para crear cambios en su vida. Y a veces son la chispa que la gente necesita. Entonces yo me siento muy afortunado de haber llegado a este nivel de poder usar mi arte y mi expresión para ayudar a la gente también, aunque sea indirectamente o inconscientemente. Beto, la mezcla pop-rock, ¿cómo eh, pervive o subsiste en medio de esta ola de música urbana, de reggaetón, que pareciera que lo está inundando todo y con tanto éxito? ¿Cómo es cantar y hacer rock? Yo creo que existe hoy mejor que nunca, justamente porque marca una diferencia. Es muy diferente el origen del rock o del pop rock, como lo quieras decir, al origen de la música urbana. No hay realmente como una contienda o una competencia.
Creo que son estilos muy diferentes y creo que el público también se define. Hay un público para la música urbana, pero también hay un público que prefiere otro tipo de temáticas, otro tipo de ritmos y estamos ahí para ellos también, existimos para ellos. Es quizás una generación más grande que la que tiene la música urbana hoy en día, que está constantemente creciendo, pero como te digo, no hay realmente como una contienda y creo que, ¿entiendes? Si todo es aceite y de repente apareces con vinagre, está muy clara la diferencia y eso nos permite también definirnos a nosotros mejor. ¿Y tú qué escuchas cuando... Yo escucho de todo, no escucho música urbana, honestamente. No he escuchado tampoco nada en música urbana que me permita reflexionar o que me inspire para seguir soñando, pero sí redescubro cosas del pasado. Y cosas nuevas también que son muy interesantes. Por ejemplo, bueno, mucha gente ha descubierto últimamente a una banda fenómeno en redes sociales, que es una banda de Quebec que se llama Angine de Poitrine, que significa angina de pecho, y que son unos chicos que salen disfrazados con máscaras y que tocan muy bien, son muy buenos músicos. Eso, por ejemplo, me inspira a mí. Incluso el performance que ellos hacen cuando hacen entrevistas, que hablan así como, hacen puros ruidos raros y les ponen las traducciones. O sea que finalmente las entrevistas las hacen antes, tienen las respuestas ya puestas, pero me parece que eso es una propuesta absolutamente original y que genera por lo menos ganas de generar cosas nuevas. ¿Cómo es cantar hoy día en Estados Unidos en español? Bueno, siempre se ha hecho. Afortunadamente, ahora que terminé recién una gira en Estados Unidos, teníamos todos la preocupación de esta persecución que se le está haciendo principalmente a inmigrantes latinos que no están regularizados en Estados Unidos, pero con mucha violencia y todo eso. Entonces nos había advertido la agencia que nos ayudó a organizar esta gira de que a lo mejor la asistencia no iba a ser tan fuerte como normalmente lo es. Sin embargo, la gente se animó igual y llegó. Supongo que habrán habido personas ilegales en el público, pero que igual lo hicieron. Y creo que ahora con la situación de la guerra en Irán, el foco cambió y ya no hay tanto ensañamiento en contra de los latinos con respecto a eso. Entonces fue bueno el momento para hacer la gira. Sigue existiendo en todo caso, en algunos lugares más que otros. Porque la gente hay mucha que no se atreve a hablar en español, incluso teniendo los papeles, para no enfrentarse a un momento desagradable. Yo hablo en español cuando quiero, en público. Ya, pero Bueno, tú eres el Beto Cueva. bueno, sí, supongo, pero yo soy Beto Cuevas en Chile y en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, en Los Ángeles, a menos que seas latino, soy una persona normal. Y me podría escuchar alguien, y si alguien me escucha hablar español y me dice cualquier cosa, pues le contestaré como tenga que contestarle, con respeto, evidentemente, a menos que me falten el respeto, porque no permitiría tampoco que me pasaran a llevar. ¿Cuán violento es una situación así? Porque, claro, tú tienes todos tus papeles, eres legal, llegaste como una estrella a ser migrante a Estados Unidos, pero eres migrante y además tienes una vida de migrante. Tu familia primero Sí. emigró a Venezuela, después emigraron a Canadá. ¿Cómo se vive desde esos zapatos lo que está sucediendo hoy? Pero imagínate, vengo de una familia de migrantes y vivo en un país que se formó con extranjeros. Es un país que es construido con extranjeros. O sea, desde la esclavitud en Estados Unidos, que fueron personas llevadas a Estados Unidos y que ayudaron a que ese país creciera económicamente muy fuerte, justamente por esa mano de obra que solamente les costaba alimentarlos. Entonces, yo creo mucho en el concepto de ese país, pero también soy muy crítico con respecto a todas estas personas que piensan
que ellos son los dueños del país o los originarios del país, siendo que los verdaderos originarios del país son los autóctonos, son los apaches, son los sioux, son todas esas personas. Entonces yo creo que es importante cuando se presentan esas situaciones poderse expresar, evidentemente sin violencia y todo eso, y cuando hay gente intransigente, pues simplemente dejarla pasar porque no se puede discutir con alguien ignorante, digamos que no está dispuesto a dialogar. Pero sí es una situación que se vive. A mí no me ha pasado, afortunadamente, ni a nadie de mi familia, pero sucede que a muchas personas de repente las tratan de amedrentar y hay mucha ignorancia. Y de hecho el gobierno actual, el líder, que prefiero no decir su nombre porque me lo prometí hace un tiempo atrás, pero el líder de este gobierno en Estados Unidos apela justamente a un sector de la población que es principalmente ignorante y que le cree todas las cosas que dice que no todas son ciertas, muchas son inventos simplemente. Entonces, bueno, estamos viviendo un fenómeno bastante distinto porque él puede ser políticamente incorrecto y eso lo hace más popular cuando una persona normal puede decir algo incorrecto y puede ser cancelada en redes sociales. Entonces, es un mundo bastante incierto en ese sentido, pero yo pienso que uno puede aprender de esta incertidumbre y yo como artista me inspiro justamente para decir cosas, ya sea a través de mis canciones o a través de mis cuentos, de esta situación que está aconteciendo ahora. ¿Esperas que sea un paréntesis? Espero que sea un paréntesis, espero que eventualmente haya gente influyente en los gobiernos que pueda darle un grito de esperanza también a la gente que está más oprimida y que haya más justicia en ese sentido y que todo sea un poquito más amable, porque es un país que está muy polarizado y el mundo en general está muy polarizado y creo que es importante aprender a aceptar, sobre todo si vivimos en un sistema democrático, aceptar que, bueno, si el gobierno que te toca ahora no es el que tú querías, aceptarlo también y desear que sea un buen gobierno para que todos podamos vivir mejor. ¿Y es lo que ves en Chile también, la polarización llega a Sí, hay Chile? mucha polarización en Chile, por supuesto. Habrá muchas razones por las cuales existe esa polarización, pero me parece que tenemos que tratar de construir un país mejor a través de la tolerancia, a través del respeto y no a través de la violencia. Finalmente eso no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, recordábamos que tú fuiste migrante, primero en Venezuela, después en Canadá, y que llegaste a Chile de vuelta el año 88 para conocer el país del que tú habías salido tan chiquitito. Correcto. Bueno, llegó también llegaste en un momento clave de la historia de Chile, además, llegaste en la época del plebiscito. Así es. Partiste cantando el regreso a la democracia, pero llegaste en un momento bien clave. Cree en el destino porque tú llegaste y a los pocos meses tú venías a conocer y te quedaste por una situación súper, no sé si llamarla fortuita, pero se dio que la ley estaba buscando un vocalista que tú audicionaste y bueno, y lo que sabemos ya a partir de entonces. ¿Cree en el destino? Sí. Definitivamente eso fue parte de mi destino. Yo antes de que viniera a Chile, tenía unas ganas tremendas, algo que yacía de mi corazón, de conocer mi país, porque yo en Canadá era el emigrante, el importado, sobrenombres y cosas así entre amigos, tampoco era un acoso así maligno, pero no sabía y no sentía lo que era pertenecer a un lugar. Entonces yo quería conocer mi país en ese sentido. Entonces me tomé un año sabático de mis estudios de arte y diseño y me vine a Chile. Tú estabas estudiando, tú habías terminado ya diseño. No había terminado. Todo el mundo dice que él es diseñador gráfico. La verdad es que nunca me gradué
como grafismo publicitario, que era lo que yo estudiaba en ese momento, pero sí trabajé como diseñador gráfico y tenía inquietudes y talentos y conocía un poco la técnica y bueno, era una época muy cambiante también porque después todo eso se convirtió en el mundo digital, entonces cambió y yo por supuesto seguí aprendiendo de todo eso, pero era una época en que para mí era importante volver a Chile y conocer mi país. Y además una época muy importante porque ya no había tanta persecución política y todo eso y todo se estaba como abriendo y la democracia se respiraba, se sentía que venía, aunque realmente ganó en ese momento el no por un margen muy pequeño. Y incluso las elecciones también fueron como bastante reñidas, pero volvió la democracia y en esa época llegué yo, podríamos decirle que fue parte del destino, como me preguntaste, pero también podríamos decirle de que yo le hice honor a mi apellido, en buen chileno coloquial, porque tuve la suerte de que en ese momento la ley justamente estaba buscando un cantante. Mi hermana que vivía un año antes que viniera yo, vivía acá, le contaba a todo el mundo de que yo era un gran cantante y ella solamente me escuchaba cantar en la ducha y de alguna manera me acercó a Mauricio Clavería, quien fue la persona que me llevó a conocer a la ley y me pasaron música de la ley, me dijeron, bueno, apréndete estas canciones, si le quieres cambiar algo de las letras, me abrieron esas puertas y bueno, un par de semanas después de ese encuentro hice una audición con la ley y lo más divertido de todo, y esto de verdad es parte de la historia y te lo puede corroborar cualquiera que estuvo ahí, nunca me dijeron que yo era el cantante de la ley. Simplemente me dijeron, bueno, sigamos ensayando mañana y sigamos ensayando pasado mañana y seguimos ensayando y nunca nadie me dijo, bienvenido a la ley, eres el O cantante de sí, la ley. quedaste en la audición, Quedé ¿no? simplemente y bueno, de esa manera empezó la historia de la ley, Literalmente fue de la ducha a la ley. literalmente, sí. Literalmente, Bueno, hay un talento, pero no habías trabajado la voz, ¿no? no, nunca había cantado con un micrófono. Ah, Entonces también tenía que aprender esa dinámica. Claro, todo eso pero todo eso lo aprendí con la ley y fueron tiempos muy lindos. Entonces en algún momento dado mi familia regresó a Canadá porque mi mamá fue contratada por un organismo canadiense para venir a ayudar en este proceso de democratización del país, ella como asistente social. Y regresó a Canadá y yo les dije a mis padres, no, yo me voy a quedar. Y ahí es cuando me independicé. tu papá no creía mucho en esto. Pues mi papá, no es que no creía, pero él, como cualquier padre que quiere lo mejor para sus hijos, él decía, mira, si quieres hacer una carrera en la música, ¿por qué no lo haces mejor en Canadá? Porque aquí es Chile. Pero yo tenía la sensación y la corazonaba de que tenía que estar donde tenía que estar y creo que fue buena bueno, fue buena mi decisión porque me armé de una carrera que hasta el día de hoy sigo llevando a cabo. Bueno, no solamente te convertiste en la voz de la ley, sino que también en la imagen. Ellos buscaban una imagen también. Tú habías modelado, tienes todavía súper buena facha, y empezaste a influir, a escribir en las canciones junto a Andrés Bove. O sea, no solamente eras la voz, sino que empezaste a involucrarte en las letras y en la parte musical. ¿Cómo fue esta dupla Andrés Bove-Beto Cuevas? Fue maravillosa, fue espectacular porque a mí me gustaba mucho todo lo que estaba aprendiendo acerca de la música. Andrés era una persona muy completa. Él tenía en su sala de ensayo secuenciadores, entonces muchas veces armaba las canciones, ritmos de batería, líneas de bajo, teclados y sobre eso tocaba la guitarra. Entonces hacía muchas bases musicales que eran muy interesantes, algunas más completas que otras, pero era muy lindo y a mí me abrió la posibilidad de crear con mi voz, que era mi único instrumento en ese momento, líneas melódicas y eventualmente letras. Pero fue particularmente cuando realmente empezamos a trabajar de lleno juntos, fue un día que yo llegué a la sala de ensayo, solía llegar siempre horas antes de que llegaran todos los demás,
y él siempre me mostraba ideas que tenía. Entonces un día me muestra una canción y me dice, mira, tengo esta base, entonces toca la guitarra, qué sé yo, me muestra la secuencia y me dice, a esto le podrías hacer una melodía sobre esto que va más o menos así y esbozo una melodía y una letra que hable más o menos de esto. Entonces yo recuerdo muy patudamente, pero era parte de mi esencia también, le digo, Andrés, si tú quieres que yo sea cantante de la ley, tienes que dejar que por lo menos yo proponga una melodía y una letra, porque yo no soy un intérprete, yo soy un creativo. Entonces Andrés seguramente me tiene que haber encontrado patudo, sin embargo algo de eso le tiene que haber gustado, porque me dijo, ok, entonces hazle una melodía y una letra a esta canción. Entonces empieza a tocar una base y yo empiezo a repetir varias veces, a hacer melodías, él va escuchando y claro, las letras no me salían tan instantáneamente en ese momento, pero esbozaba palabras y todo eso y pocos días después tenía un armado de algo que parecía un demo y que se convirtió en prisioneros de la piel, en doble opuesto, en tejedores de ilusión. Entonces Andrés se dio cuenta de que juntos teníamos como una dinámica de trabajo y muy productiva y empezamos a escribir los primeros éxitos de la ley, por supuesto sin digamos, desmerecer el aporte de Luciano Rojas, de Mauricio Clavería, que también en ese momento, cuando hacíamos música, tenían también su aporte musical, pero con Andrés escribíamos canciones, armábamos canciones, y de esa manera empezamos nos convertimos en una dupla creativa, para responder a tu pregunta, muy fructífera. Y por eso también hubo una pérdida muy fuerte cuando Andrés se fue repentinamente ese 10 de abril del 94. Ahora yo te puedo decir, es muy loco, no lo he contado mucho antes, pero cuando él tuvo su accidente, a la primera persona que llamaron fue a mí, porque de alguna manera tenía mi teléfono en su billetera y yo tuve la triste misión de avisarle a su familia, pero yo fui el primero que lo vio en el Instituto Médico Legal y yo lo reconocí por sus manos, porque yo le miraba mucho las manos a Andrés Espérate, pero ¿a ti te tocó ir a reconocerlo al servicio médico antes de legal? que llegara su familia, sí. Yo fui. Nunca en mi vida había visto un cuerpo sin vida y la primera vez que vi un cuerpo sin vida fue el cuerpo de mi amigo, pero yo lo reconocí por sus manos, porque yo siempre le miraba las manos cuando tocaba, cuando hacía acordes y eso sembró la inquietud de que yo aprendiera a tocar un instrumento, la guitarra particularmente. Entonces recuerdo que esa noche habían 3 cuerpos de personas que habían fallecido. Estaban todos cubiertos con una sábana blanca, pero la mano de Andrés sobresalía y yo sin que lo descubrieran dije, es él. Y después lo descubrí y afortunadamente él estaba así bastante íntegro. eh, pero también me pasó algo, y yo sé que esta no es la pregunta, pero te lo cuento igual. Me pasó algo con respecto a la vida cuando vi su cuerpo inerte. Era él, era su cara, pero no era él a su vez. O sea, él no estaba ahí. Es como ver una ropa en un gancho colgada. Es un objeto, es una cosa que no tiene vida. Solamente agarra vida cuando te pones esa camisa, ese pantalón, agarra tu personalidad. Eso me pasó con el cuerpo de Andrés. Uno Entonces yo, sabe que no está ahí. sí, pero eso a mí me reforzó la idea de que existe el alma, existe algo. Entonces recuerdo que le toqué el pecho y le dije, eh, tuviste, o sea, te fuiste ahora, pero yo sé que estás acá en este momento, y se lo decía mentalmente. Y le dije, vas a dejar un gran vacío, pero vamos a salir adelante y recuerdo que me comprometí mentalmente en ese momento de ayudar a que su familia de alguna manera lograra encontrar la paz que necesita cualquier familia cuando se va un ser querido, ya sea joven o más grande. Y bueno, eso fue ese episodio Qué fuerte. muy fuerte, pero de eso ya han pasado
muchos años, pero siempre recuerdo la memoria de Andrés Pero con es la mucha primera presencia. certeza de saber que existe un alma. Sí, Y esa te la dio él. me la dio él. ¿Y se quedó con usted? Sí, porque yo tuve un sueño también que le dio el título al disco Invisible. Y eso sucedió antes de que, mm, de que lo grabáramos. Eh, Quizás un mes, un tiempo después de que falleciera, eh, tuve un sueño donde nosotros estábamos en el último concierto que hicimos el mismo día que tuvo su accidente, que fue un concierto que hicimos en un gimnasio en Conchalí para recaudar fondos para la hija de Héctor Robles, que necesitaba un trasplante de hígado. Y bueno, en ese momento nosotros hicimos un concierto, pero en el sueño estábamos en la prueba de sonido que la terminamos y teníamos luego como 3, 4 horas antes del concierto. Entonces yo le digo, vamos a comer algo. Entonces vienen todos en el grupo y mi auto estaba estacionado al frente del lugar, pero dentro del recinto. Entonces yo voy a manejar y Andrés me dice, no, pásame las llaves del auto, manejo yo. Entonces yo fui en el asiento del copiloto y estaba Luciano y Mauricio sentados atrás del auto. Entonces vamos saliendo, se abren las rejas y habían fans tocando las ventanas del auto. Y yo en ese momento le digo, pero Andrés, si tú ya no estás con nosotros en esta vida, ¿quiénes están viendo los fans que están manejando el auto? Esa era la pregunta que yo tenía en el sueño. Y él me dice, bueno, para ustedes soy yo, pero para los fans soy el hombre invisible. Y ahí me despierto. Pero era un sueño tan vivido que yo dije esto era más como un mensaje que me estaba mandando el alma de Andrés a través de este sueño. Y así nació la canción Invisible que hicimos con Pedro y el título del disco que de alguna manera homenajea también a la memoria de Andrés y cosas que sucedieron en el estudio que también fueron un poquito sobrenaturales y que acusan su presencia. ¿Las manos son tuyas, las Sí. del invisible? Y son vistas desde el punto de vista del que está rezando. Por eso las vemos así, pero son estas manos, sí. Vamos a hablar de la presencia de las cosas sobrenaturales en la vida, porque esa no es la única experiencia que has tenido. Pero vamos a hacer antes una pausa, Beto. Hacemos un alto aquí en CNN Íntimo y después seguimos conversando. Siga con nosotros. Estamos de regreso en CNN Íntimo en esta conversación que estamos teniendo con Beto Cuevas. Beto, antes de irnos a la pausa hablamos de la presencia de Andrés y la presencia que no fue no solamente en ese momento en que inspira el nombre del disco, sino que también tú me contabas que habían pasado cosas durante la grabación. Sí, pasó algo particularmente cuando estábamos mezclando Invisible. Humberto siempre tiraba la hoja con todos los detalles de las diferentes pistas de grabación, la tiraba sobre la consola, una Neve súper linda, una consola kilométrica, súper larga, y siempre la tiraba así como, y se producía como un colchón de aire, donde se llegaba la hoja y después caía de vuelta. Y él siempre hacía eso en el estudio. Andrés. No, Humberto Gatica. Entonces estábamos escuchando la mezcla y él hace lo de la hoja y la hoja se llega y se para sobre los controles. O sea, una hoja de papel que no tiene sustento, o sea, que debería quedarse máximo un segundo parada y de repente se quedó parada, ¿qué te digo? 10 segundos o más. Y cuando nosotros estábamos ahí y sin hacer nada, Humberto me dice, mira, Andrés está acá. Humberto lo dijo. Y dijimos, wow, sí. Nosotros pensamos en que de alguna manera él lo agarró y dijo, estamos acá. Y de alguna manera Andrés no se iba a ir a donde se tenía que ir hasta que
terminara esto que había dejado encaminado, que era el disco Invisible, que empezamos a hacer con él. La canción El Duelo la compusimos Andrés, Luciano y yo. Ellos hicieron la música y yo hice la melodía y la letra, pero es una canción que empezamos a hacer con Andrés. La canción Animal es una canción que empezamos a hacer con Andrés. Bueno, el duelo que cantó Dua Lipa. El duelo que cantó Dua Lipa, exactamente. Lamentablemente no la pude acompañar, aunque me invitó. No pude porque estaba en Las Vegas. Pero bueno. Pero eso habla también de el recorrido, de ese momento en que se la hicieron, hasta todo lo que ha significado la ley en este tiempo, en que es un referente, es un hito, es un imprescindible en la música de Chile. Sí, es mejor cuando lo dices tú que cuando lo dice uno, porque cuando uno se da como ese lugar de que somos referentes o somos parte de la historia, a veces puede sonar un poco pretencioso. Se ganaron Grammys cuando nadie se ganaba Grammy de los latinos, menos haciendo rock. Sí. O sea, fueron el primer grupo que obtiene un reconocimiento, además de Chile. O sea, marcaron muchos hitos. No, y de hecho... Oye, el Papa Francisco cantó una... O sea, no cantó, sino que leyó una canción citó la canción Aquí. Esa letra que escribí para el disco 1 y que habla como del presente, la citó, fue muy lindo. Y con respecto a los premios que estás comentando, La Ley hasta el día de hoy es el único artista chileno que tiene un Grammy americano, un Grammy negrito, que eso también es como un logro que muy pocas veces me he dado cuenta que en las entrevistas se cita o se menciona, porque todo el mundo habla de los Grammy latinos, pero un Grammy americano es un premio de reconocimiento por parte de la industria norteamericana a este artista chileno en este caso. Claro, Humberto Gatica como chileno ha ganado varios Grammy americanos, pero como artista tenemos ese logro y eso también es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Bueno, y en este recorrido tuyo tiene eso, bueno, vino la separación de la ley, iniciaste carrera propia. Y uno se pregunta porque en este viaje en el que estás acá también es para presentar la reedición de Desierto. Y en este reencuentro, para presentar este disco, esta reedición, uno se pregunta, ¿vendrán más reencuentros? ¿Habrá espacio para que la ley sea la ley de nuevo? Mira, la verdad es que este disco es un disco que fue truncado hace mucho tiempo y que era como una deuda pendiente. Es una iniciativa que tomó Germán Bobe, que es el hermano de Andrés, de hacer esto, donde invirtió su propio dinero y todo eso, y yo he querido apoyar al 100% a esto, porque me parece que hay que hacerlo por Andrés, pero también por la familia de Andrés, que perdió a su hijo, a su hermano, y además que es el disco que le dio inicio a la carrera y que fue sacado del mercado por desavenencias que tuvimos con el manager de ese entonces. Y que no se pudo reeditar más. Y que no se pudo reeditar más porque no nos pusimos de acuerdo porque ellos eran dueños del máster, nosotros del nombre, entonces bueno. Bueno, y lo que circulaba era en cassette. Era cassette y después salió, alguien lo subió a YouTube, entonces la gente lo pudo conocer y todo eso, pero qué lindo que pueda salir ahora. Ahora, con respecto a tu pregunta, yo no hago futurología, o sea, yo no puedo hablar del futuro más que remitirme al presente, como lo he dicho. Te comenté que soy una persona existencialista. Las posibilidades, ¿entiendes? Siempre hay posibilidades de que cosas puedan suceder, pero creo que el legado de la ley musical está ahí, existe, y eso es realmente lo que vale. Lo que pueda venir en el futuro lo veremos en su momento, pero de todas maneras ahora particularmente podemos hablar del disco Desierto, que ya va a estar disponible para la gente en formato digital remasterizado,
un gran esfuerzo de Germán Boe, un apoyo que tanto los ex integrantes de la ley como mi persona le queremos hacer a Germán y a Andrés Bobe, que me parece que lo merecemos también y los fans lo merecen también, de poder escuchar ese disco. No sé si vaya a salir en algún formato físico, quizás salga en vinilos, no lo sé, porque eso ya corresponde a lo que quiera hacer Germán. Claro. Em, pero bueno, uno ha visto que, por ejemplo, los tres, después de 26 años, sacan un disco. Uno dice, los fans, ¿por qué no? Bueno, es parte de lo que el futuro, nadie Es sabe lo que parte va a del pasar. imaginario futurista. Exactamente. Oye, y yo te decía cosas especiales han marcado tu vida y les has hecho honor a tu apellido varias veces. Sí. Eh, porque dentro de esta carrera después de solista, que has hecho muchísimas cosas, tú participaste en un programa que se llamó The Voice en México. Era La Junto Voz La México. Voz. The Voice era aquí en Chile, pero sí, ese mismo formato, esa franquicia. Que estabas con Miguel Bosé, estabas con Jenny Rivera, una cantante mexicana Y espectacular. Paulina Rubio. Y Paulina Rubio. Pero Jenny era mi compañera a la derecha. Estábamos nosotros al borde y nos hicimos bien amigos. Ella era una persona con un carisma tremendo, una llegada con la gente maravillosa, un talento vocal inusitado, porque la escuché varias veces agarrar el micrófono y cantar para el público entre una toma y otra, y realmente cantaba muy bien la Bueno, Jenny. y ella te invita a cantar a uno de sus conciertos. Me invitó. Y tú lo pensaste, pero después te diste cuenta que tenías algo que coincidía, era la Teletón. Correcto, Teletón en México. Y ella además te había dicho que te invitaba a este concierto y que se fueran en el avión que ella tenía. Sí. Me preguntó, te quiero invitar, porque iba a tocar en la Arena Monterrey el día sábado. Estamos hablando estábamos grabando el programa el día jueves. Me dice, mira, el sábado voy a Monterrey, te quiero invitar a que cantemos una de mis canciones y que te vengas conmigo en mi avión. Y le dije, bueno, déjame averiguar cómo viene mi agenda, y justo veo que tenía un compromiso de ese mismo sábado, iba a cantar una canción con Yuri, que me había invitado, que lo íbamos a hacer para la Teletón y todo eso. Entonces le dije, lamentablemente estoy comprometido con la güera, con la Yuri, y no voy a poder ir, pero me encantaría en otra oportunidad. Me dice, bueno, qué lástima, pero bueno, en otra oportunidad será. Sucede lo del sábado y desaparece el avión, y me llama el productor Miguel Ángel Fox como a las 5 de la mañana del día domingo, que íbamos a tener el programa en vivo, y me dice, Beto, desapareció el avión de Jenny. Y todos sabemos lo que pasa cuando desaparece un avión, es que lo más probable es que se cayó. Entonces te dejamos saber cómo va a ser, porque va a ser un programa especial, va a ser otra cosa, no va a ser lo que iba a ser. Valga la redundancia. Y bueno, nos enteramos después que el avión apareció y que tuvieron un accidente. Y claro, ahí me vino como un vértigo de alguna manera, porque yo dije, bueno, si no hubiese tenido esta invitación a cantar en Teletón con Yuri, a lo mejor hubiese estado en ese avión y a lo mejor no estaría hoy acá. Pero al mismo tiempo me puse a pensar lo que veníamos hablando, el destino, que todos tenemos un momento para llegar en esta vida y para irnos. Y claramente ese no era mi destino, pero sí, te viene de cerca el escalofrío de que podrías haber estado así. Pero yo pienso que ante eso hay que simplemente filosofar y saber de que, por lo menos yo sé que yo lo creo, de que existe algún tipo de actividad vital, quizás no corpórea, pero alguna actividad vital que sucede en otra dimensión, la única forma en que lo puedo interpretar, y que bueno, que estamos aquí de paso para aprender algo. ¿Eres un hombre de fe? Sí, soy un hombre de fe, no soy religioso, pero fui educado en colegios católicos. Tengo mis críticas al sistema católico de muchas formas, pero sí creo en Dios, en la existencia de esa energía. No sé si es un señor de barba blanca
como a veces se le grafica. Tú lo representaste en Jesucristo. Jesucristo. Yo representé al Hijo de Dios en mi religión, a Jesucristo. Oye, ¿cómo fue hacer ese musical? Fue espectacular. Fue mi graduación como cantante de rock. 2019. Sí. Para mí, la graduación de cualquier cantante de rock es interpretar a Jesucristo o participar en Jesucristo Superestrella, originalmente una ópera rock. Y cuando me dieron la posibilidad de hacerlo, fue muy, muy curioso porque me llamaron y me dijeron, estamos haciendo Jesucristo Superestrella y creemos que tú deberías ser parte de esto. ¿Qué personaje te gusta? Y yo dije, wow, me encanta Jesucristo Superestrella y pensé en Jesucristo, pero yo dije, una cosa de corazón, yo dije, tú no puedes pretender ser Jesucristo. Como de pudor. Me daba pudor, entonces yo dije, porque no, yo creo que ese es un personaje que te lo tienen que ofrecer. Entonces yo dije Poncio Pilato, que me parecía bueno. Interesante. Primero dije Judas, pero uno de los productores, que es Eric Rubin, interpretaba a Judas. Entonces me dice, no, Judas lo interpreto yo. Entonces, Pilato, bueno, entonces me mandaron las partes de Pilato y empecé a aprenderme las canciones y a vislumbrarlo. Me llaman un par de días después, me dijeron, no, Beto, olvídate de Poncio Pilato, tú tienes que ser Jesucristo. Y yo dije, wow, ¿en serio? Y me acordaba de la versión de Camilo VI y esas notas imposibles. Y yo dije, ok, sí, entonces lo único que te pedimos es que interpretes Getsemaní. Esa va a ser tu audición, cantar esa canción. Y yo justo estaba trabajando en algunas canciones de mi disco Colateral con Humberto Gatica en el estudio. Entonces cuelgo el teléfono y le digo, Humberto, me acaban de ofrecer esto. Y me mandaron esta música, que es la canción Getsemaní, y me piden que por favor grabe un demo de esto. Entonces Humberto lo escucha y me dice, Beto, este rol va a ser para ti, pero te vas a tener que someter a mí. ¿Qué mejor, entiendes? ¿Qué mejor preparación que someterse a las exigencias de Humberto Gatica, que puede ser una persona muy, muy jodida, con quien yo he trabajado y que me llevo muy bien, porque a mí no me importa, porque yo soy tanto o más que él, conmigo mismo. Entonces empezamos a trabajar, estuvimos 6 horas en el estudio, donde él me decía, no, pero ¿cómo? Si no te creo lo que me estás diciendo, o sea, me decía, tú eres Jesucristo y me estás diciendo esto y no te creo, ¿qué pasa? ¿Entiendes, Beto? Y él siempre te estimula como si fuese un director de cine en el estudio, y te lleva de repente arriba, te lleva abajo, se expresa cuando haces algo bien, yes, ese es el Beto Cuevas que yo conozco, y a veces hoy no sirves para nada. Entonces es como un sargento por momentos. No todo el mundo puede trabajar con él si tiene mucha sensibilidad, pero a mí me gusta el bootcamp de Humberto, y en 6 horas salí sin voz, pero hicimos la versión de Getsemaní que les mandé al otro día, y ellos la escucharon y me llamaron a los 2 minutos y me dijeron, bienvenido a Jesucristo Superestrella, Beto. Y fue muy lindo. Y después esa misma grabación la usamos para cambiándole la música y grabando otros instrumentos en la versión que estuvo en mi disco Colateral de Getsemaní. Has hecho de todo, Beto Cuevas. Hasta ahora sí, y todo lo que queda si es que tengo tiempo para eso. O sea, queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oye, ¿hay alguna canción de la que te has arrepentido? Que envejeció mal la letra, que lo que se decía antes ya no se puede decir ahora. No. Afortunadamente no, porque fíjate que no hay ninguna, yo nunca, por ejemplo, he dicho palabras así como groserías en mis canciones, jamás. No hay ninguna canción que realmente me arrepienta, no, porque todas han sido vivencias y todas las canciones han sido de alguna manera honestas en su momento. Quizás no me representen tanto ahora, pero en su momento fueron honestas. Y creo que todas las canciones de La Ley y las que yo he hecho como solista han envejecido bien. Me siento bastante tranquilo y orgulloso de ese trabajo. Beto, hoy día estás en Los Ángeles y después de 15 años se volvieron a encontrar con la Estela, y eso también me llama la atención, porque después de recorridos juntos y recorridos que se separan, ¿qué es lo que hace volver? ¿Qué es lo que hace encontrarse?
honestamente nosotros no nos separamos nunca realmente. O sea, Bueno, siempre... se mantenían por los hijos en Sí, común. pero tampoco hicimos el ademán de divorciarnos, por ejemplo, lo que hace cualquier persona normal. Siempre seguimos trabajando juntos, siempre seguimos manteniendo los domingos familiares donde nos juntábamos a compartir una comida con la familia, a jugar dominó, cosas así. Eh, siempre seguimos teniendo como una dinámica familiar y creo que eso ayudó también a que en algún momento dado, después del tiempo que pasó y diferentes circunstancias de la vida, Porque cada uno tuvo sus parejas. correcto, tuvimos pareja en diferentes momentos, pero yo por lo menos, a ver, puedo hablar de las parejas que yo tuve, eh, no todas, pero muchas eran personas menores que yo y todas querían, sobre todo las que eran menores que yo, querían casarse, tener hijos y todo eso, y yo eso ya lo siento que ya lo había hecho. Yo estaba más preparado a malcriar una nieta que a criar más niños. Entonces, bueno, eventualmente esas relaciones no prosperaban mucho. Muchas veces también algunas de esas parejas no tenían eh, mucha simpatía con el hecho de que yo tuviera la cercanía que tenía con la Estela. Entonces eso también generaba un poquito de roces y todo eso. Pero más allá de cualquier cosa, nosotros siempre hemos sido partners y siempre nos hemos querido profundamente. Entonces, eventualmente cuando te acercas ya, cuando ya llegas al quinto piso, me refiero a tener más de 50 años, también te pones a pensar, ¿entiendes? ¿Cuánto tiempo más vas a estar tratando de buscar la pareja ideal cuando en realidad tienes a tu mejor amiga, a tu mejor partner? Entonces comienzas a ver las cosas de otra manera. Y por eso estamos juntos y creo que nos sentimos bien los dos. Eso, esa sería mi historia. No, fíjate que no hablo mucho de mi vida personal. Siempre he sido como bien reservado a hablar de eso. Quizás cuando era más joven lo hacía más, porque siento que es muy importante mantener una vida privada y no ir a programas a hablar de estas cosas y todo eso. Me han invitado muchas veces a tratar el tema y yo digo, sabes que no quiero hablar de eso, quiero mantener mi vida privada privada, pero a veces me preguntan cómo lo estás haciendo tú ahora y no tengo tampoco nada que esconder. Pero sucede eso, que a veces uno quiere simplemente no estar en un programa de televisión hablando de tus intimidades, claro. Beto, estamos llegando al final ya de este CNN íntimo y te quiero plantear el siguiente ejercicio. Tú, Beto Cuevas, hoy te encuentras con Beto Cuevas que está a punto de cantar por primera vez con la ley, que está asustado, que tiene los nervios propios del estreno. ¿Cantar en un show o en una prueba, en una audición? La vez que te pusiste más nervioso. Ok, muchas veces. Todavía de repente antes de un show me pongo nervioso, un poquito. ¿Y qué le dirías tú a ese Beto Cuevas? Ah, ok, el yo del presente que se va al pasado. Sí, con la experiencia de ahora, mirando esos nervios que tiene. Honestamente no le diría nada, porque conozco lo que va a ser su destino y todas las buenas decisiones y los tropiezos son instrumentales y fundamentales para que llegue donde estoy yo en el presente. Entonces no le diría absolutamente nada, porque decirle quizás crearía una paradoja en la fábrica del tiempo y eso podría significar el fin del mundo, así que no le diría nada. Alberto Beto Cuevas, muchísimas gracias por este tiempo Gracias, con Matilde. CNN Íntimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos podido y habernos permitido llegar con esta conversación a cada uno. Gracias por habernos acompañado y como siempre los esperamos en una próxima edición. Hasta entonces.